Muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a este conversatorio que tendremos esta tarde en torno a las literaturas panameñas del siglo XXI, edición, circulación y lectura. Nos acompañan esta tarde Ivania Barbosa Leitón, la directora del CIICLA, que es el espacio que hospeda y que es anfitrión de esta actividad, junto con el máster Ronald Rivera, que coordina el módulo del Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe, CIRCA, que pertenece al CICLA. Nos acompaña también la jefatura de este Centro de Información y Referencia, que es la licenciada Sujei Aguilar, y también nos acompañan especialmente dos personas invitadas, dos escritoras panameñas, que son las escritoras Aura Sibila Benjamín y Liliana Pinedo. La dinámica que vamos a tener es un conversatorio, como bien lo dice la convocatoria de esta actividad, para intercambiar diferentes impresiones y lecturas e interpretaciones que tenemos acerca de las literaturas de Panamá, que aunque estamos tan cerca, a veces parecen estar muy lejos dentro de la región centroamericana, y vamos un poco a explorar esas diferentes historias, procesos, y también que Aura y Liliana nos puedan hablar desde su experiencia como escritoras, qué es lo que podemos tener cerca y conocer mejor de las literaturas de Panamá en este momento. Mi nombre es Alexandra Ortiz Wallner, yo coordino el módulo Repensar América Latina, también en este centro de investigación, en el CICLA, y juntos todos hemos pensado esta actividad como una forma de acercarnos y de crear nuevas redes o fortalecer las ya existentes. Le doy la palabra entonces a la doctora Ivania Barbosa Leitón, que iniciará con este conversatorio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Para el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CICLA, de la Universidad de Costa Rica, es un honor contar hoy con las distinguidas escritoras Aura Benjamín y Liliana Pinedo en este conversatorio que efectivamente titulamos Las literaturas panameñas del siglo XXI, edición, circulación y lectura. También extiendo un cordial saludo a la doctora Alexandra Ortiz Wallner, coordinadora del módulo operativo Repensar América Latina, Real, perdón por el ruido externo. Perdón, por el ruido externo, es que pasaba una ambulancia, quien tuvo la iniciativa de organizar esta mesa con el propósito de acercarnos literariamente como región. Muchas gracias, Alexandra. Y a partir de esta conversación, conformamos todo el equipo que hoy vamos a tener la dicha de compartir con Aura y Liliana. Saludo asimismo al magíster Ronald Rivera, coordinador del Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe, CIRCA, y a la licenciada Sujei Solera, jefa del CIRCA. Finalmente, saludo a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión por Facebook Live del CICLA. Mis palabras son muy breves. Quisiera volver la mirada al pasado editorial centroamericano para recordar el valioso papel que desempeñó la editorial universitaria Educa durante la década de 1970. Así lo expone, y también voy a promocionar porque lo encontré y me parece un trabajo valiosísimo. Así lo expone Diego Andrés Zamora Cascante en su tesis de 2024, titulada, comillas, la editorial universitaria centroamericana Educa, motivos y principios para la circulación del pensamiento centroamericano para centroamericanos en la década de 1970, comillas, está de fácil acceso, de acceso libre. Aquella fue una época convulsa para la región. Bueno, ahora también en realidad. Sin embargo, la circulación editorial estaba consolidada. Desde mi memoria lectora, recuerdo obras como El señor presidente o El último juego. Quisiera destacar que aunque hoy vivimos en un mundo globalizado y con fronteras, pensamos, más accesibles, la difusión editorial y con ella la circulación de libros,
Los vínculos entre editoriales y otras tareas fundamentales para quienes investigamos y leemos parece haberse vuelto más compleja. Por esta razón, nuestro objetivo es, comillas, dar cuenta de las literaturas de Panamá en el siglo XXI desde los retos de las dinámicas del campo literario local y regional, comillas, como una vía para comprender las circunstancias que atraviesan actualmente estos campos, el cultural y el editorial. Mi reciente movilización hacia Panamá resignificó mis lecturas de obras publicadas por Educa y al mismo tiempo me hizo ver que las redes sociales, las de cara a cara, en donde no media una plataforma digital, se han convertido y puedo señalar que podrían convertirse en un espacio de encuentro y diálogo directo con quienes escriben en la nación hermana del sur. Estas redes facilitaron, si se me permite el término, un trasiego lícito de libros, que no solo implicó llevar y traer textos, sino también establecer conversaciones con personas autoras sobre sus modos de publicar, distribuir y promocionar sus obras. Por ello quiero agradecer a todos ustedes, ahorita hago el listado, e invitar a visitar Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica, al CICLA y al CIRCA. Y en este compartir de libros y de tener un fragmento de lo que ustedes escriben, de lo que ustedes logran llevar a las librerías, de lo que ustedes logran publicar, es que quiero agradecerles enormemente a todas las personas con las que dialogué, compartí libros, llevé libros y voy a señalar, por ejemplo, Kitty Peña, soy Gigili Díaz, Sonia Ehlers, Blanca Montenegro, Liliana Pinedo González, Eira Arbar, Melanie Taylor Herrera, Aura Sibila Benjamín, Rosalba Morán Tejera, Cherry Lewis, Silvia Fernández Risco, Ivette Camargo López, María de los Ángeles del Cid, Adriana García, Yolanda Hatchcock, no sé pronunciarlo bien, perdón, Melitón Robles, que gracias a él se llevaron libros y traían libros. Aura América también, con quien conversé. Y también agradezco a la Librería de Panamá Viejo, a la Librería Cultural Panameña, en nombre de don Luis Fernando Fraguela Ruiz, y a la Librería de la Universidad Tecnológica de Panamá. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a Ivania. En un breve pero muy significativo texto hemos recorrido mucha historia editorial centroamericana que siempre es tan importante, pero como bien decía Ivania, a veces poco integrada en todas nuestras reflexiones sobre las producciones literarias de la región. Seguidamente, vamos a escuchar al máster Ronald Rivera, como decía antes, es coordinador del módulo operativo, que es el Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe, el espacio que además de dedicarse a unir a través de bibliografías diversas a la región, es también el espacio que alberga muchos de estos preciosos y preciados libros centroamericanos. Sí, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Suge, no sé, perdón, si vamos a compartir en este momento la presentación, quizá. Gracias. Bien, gracias por la invitación y por el espacio también que nos permite pues este diálogo. El Centro de Información y Referencias sobre Centroamérica y el Caribe en realidad no es una biblioteca en el sentido de que tengamos una colección muy extensa, somos más bien un centro de información y referencia. Sin embargo, pues a partir de las donaciones que amablemente nos hacen quienes trabajan en el centro, quienes de alguna manera tienen alguna relación con el centro, visitan el CICLA, etcétera, hemos ido logrando constituir, digamos, un fondo que nos permite, pues, también tener de manera física ejemplares, como ya lo decía Alexandra, muy valiosos para los estudios de la literatura centroamericana. Pues básicamente lo que nosotros pretendemos es generar esos espacios de encuentro entre instituciones y organismos interesados en los estudios de la región
centroamericana y caribeña, de ahí que sea tan importante para nosotros participar en esta actividad. Bueno, tenemos como centro varios objetivos, ¿verdad? Entre ellos, desarrollar estos espacios de diálogo con escritores, con estudiosos, con investigadores, ¿verdad? También favorecer la circulación, por eso nos sentimos tan vinculados y tan interesados en esta actividad de hoy, para ver las formas como podemos promocionar y hacer circular los productos literarios de la región, particularmente en este caso panameños, y romper de esa manera lo que es la fragmentación que hay en la zona en temas de circulación de material bibliográfico. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, también, por supuesto, como centro queremos conservar y preservar toda la documentación relacionada con la producción centroamericana, cultural, literaria, ¿verdad? Y también de crítica literaria, y ayudar a la divulgación de toda esta información en la región a través de estas actividades y actividades académicas y de otro orden. Quizá sí me gustaría eh, dar un pequeño dato solamente para dimensionar la importancia que tiene esta donación de literatura panameña para nosotros como fondo. Digamos, aunque dije que no es una biblioteca, ya les digo que sí es importante pues contar de manera física con ellos. Por ejemplo, de Belice nosotros tenemos 4 libros, de Guatemala 271, de Honduras tenemos 168, de El Salvador 204, de Nicaragua 238, Costa Rica, por supuesto, por la facilidad que es donde se encuentra el centro, pues tenemos 1484, de Panamá, ya les doy el dato, de Haití tenemos 3, de Cuba 374, de Puerto Rico 72 y de República Dominicana 62. De Panamá teníamos 187 y ahora con esta donación nos aumenta el fondo a 246, o sea que tenemos más libros en este momento de Panamá que de Nicaragua, El Salvador o de Honduras. Entonces, bueno, y que Puerto Rico, por ejemplo, o República Dominicana. De ahí la importancia también de tener estas colaboraciones, ¿verdad? Que nos ayudan a promover la literatura panameña en este caso. Así que muchísimas gracias por esas colaboraciones. Muchas gracias, Ronald, y seguidamente pasamos a escuchar a Sujei Solera, que lleva adelante la jefatura de el CIRCA. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, siguiendo lo que decía don Ronald, el CIRCA se conforma en 3, que sería el centro de documentación, en donde estarían la lista de los libros que él acaba de mencionar, el repositorio digital y el boletín digital. Bueno, el centro está enfocado en lo que son los ejes de estudio sobre la cultura, la base teórica y metodológica, y trabaja proyectos propios también en colaboración con instituciones afines que generan productos de investigación. En el repositorio digital también pueden encontrar lo que son revistas literarias, revistas culturales, libros, más que todo de Costa Rica, pero estamos pensando también en ampliarlo a nivel centroamericano. El boletín digital lo que busca es divulgar el acervo bibliográfico de otras instituciones y apoyar a lo que es la investigación en el ámbito de entidades culturales de distintas perspectivas, de manera que se espere cumplir con la idea que dio inicio, digamos, al primer boletín que fue en el 91. Y lo que mencionaba don Ronald, ¿verdad? Que es eliminar la fragmentación y la dispersión de la información sobre las producciones culturales de la región. Dentro de nuestros servicios tenemos lo que es el apoyo a la investigación, localización de materiales, digitalización de documentos patrimoniales. Esto es importante que también lo vean ustedes como un servicio que se puede brindar entre países, ¿verdad? Entre instituciones para que ustedes aprovechen este servicio y nosotros también podamos ir enriqueciendo lo que es el repositorio. De hecho, la digitalización de documentos nosotros la hacemos y con esto es que nosotros le vamos sumando a lo que es el repositorio digital con lo que son las revistas, libros, entre otros. Y dentro de las actividades,
Nos enorgullece decir que somos parte de la organización de lo que está consolidando la red de repositorios y bibliotecas digitales a nivel Centroamérica, Caribe y México, y que como sede tendrá este año la UNAM. Entonces, esto también es importante. De hecho, si Panamá quiere participar, ustedes conocen de centros de investigación, de repositorios que aquí estén interesados, pueden contactarse con nosotros. Y también realizamos otras actividades de interés social que están dirigidas a la comunidad. Entonces, de mi parte, eso sería. Más bien, muchas gracias y le doy la palabra a Alexandra. Muchas gracias, Sujei, y nuevamente a ambos, a Ronald y a Sujei, porque muchas veces estos centros de documentación y centros de referencia hacen una labor realmente titánica y es una labor que se ha extendido también a lo largo de muchos años y ver ahora muchos de esos resultados con los números que nos compartía Ronald es también un gran gusto porque aquí en la Universidad de Costa Rica, donde impartimos cursos de literatura centroamericana, el CIRCA y el CICLA pues son el espacio de referencia en donde nuestros estudiantes pueden encontrar toda esta riqueza bibliográfica en diferentes formatos. Bueno, ahora llegamos a la parte de participación de nuestras invitadas especiales. Presentaré primero a la escritora Aura Sibila Benjamín y la escucharemos a ella y posteriormente escucharemos a Liliana Pinedo. Aura Benjamín es poeta, artista textil, diseñadora gráfica, editorial y educadora panameña graduada del programa de maestría en estudios avanzados en literatura española y latinoamericana de la Universidad Internacional de La Rioja, del Diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá y del Programa de Formación de Escritores del Ministerio de Cultura de Panamá. Además de su formación literaria, obtuvo en la Universidad de Panamá una licenciatura en diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, disciplina de la que también se graduó como profesora de segunda enseñanza en la Facultad de Educación. Ha realizado estudios de administración pública y tiene una maestría en dirección de negocios. Ahora Benjamín es vicepresidenta del colectivo Pensamiento de Panamá, un grupo literario desde el que ha organizado conversatorios, recitales y entrevistas. Ha participado como expositora o poeta invitada en diversos encuentros literarios organizados por el Ministerio de Cultura de Panamá, la Alianza Literaria de Panamá, Didáctica Libre, revista Weird Review, Alborada Poética y Babilonia Editores, entre muchos otros. También ha impartido talleres para niños y niñas en espacios como el Festival de Escritores de Panamá y la Alcaldía de Panamá. Su obra literaria ha aparecido publicada en revistas, libros colectivos y en antologías como Maga, Weird Review, 12x3 en el 2018 y 26 Lágrimas de Luz también del 2018. Y es autora del poemario Lo que me enseñó la noche, viaje a través de la memoria, publicado en el 2022. También es autora de ensayos académicos, entre los que destaca la poesía de Benjamín Ramón, Intertextualidad y Memoria desde la experiencia vital del Caribe, publicado en el 2023. Muy bienvenida, Aura. Muchísimas gracias, Alexandra, por presentarme. Para mí es un placer estar esta tarde conversando con todos ustedes. Agradezco muchísimo la invitación por parte del CICLA y CIRCA y personalmente realizada por la doctora Ivania Barbosa Leitón, que ciertamente sí vino a Panamá y nos reunimos y estábamos hablando sobre todo esto de los libros y cómo a pesar de estar tan cerca, pues no es posible intercambiarlos de una manera un poco más próxima o más fluida, sino que debemos estar en este ir, venir, con bultos de libros, pero esa es nuestra pasión. Bueno, para empezar, me voy a referir a los ejes temáticos precisamente que nos convocan esta tarde y les presento lo que preparé para compartir con todos ustedes y con el público que nos está escuchando. La literatura, el arte por extensión, nos da una relación del estado de la cultura de un país, de su margen civilizatorio.
La literatura panameña es diversa y está viva. Atraviesa ciertas limitaciones, es poco conocida fuera del país, falta desarrollo de lo que es la industria editorial y la autopublicación es algo bastante común. En Panamá históricamente nos han repetido que lo mercantil nos define, discurso basado en el paradigma de la posición geográfica. A raíz de eso, la política pública a veces olvida que lo que nos hace humanos radica precisamente en el arte y que el desarrollo implica bienestar sostenible. Los países que mejor desarrollo y calidad de vida tienen destinan presupuesto para la cultura, para las bibliotecas, la formación y disfrute del arte, para la educación como eje del pensamiento crítico y el conocimiento de los derechos culturales y humanos. La literatura, y lo mismo que leer, es un derecho cultural. ¿Quiénes escriben en Panamá? En Panamá, como en todos nuestros países centroamericanos y todo el mundo, se escribe y se lee. Escribir es observar el mundo, estar presente en él. Permite contarnos, incluso estudiarnos como sociedad. La literatura parte de la cultura, es parte de la cultura y la economía, tal como lo gastronómico. No es solo consumir, sino intercambio y comunicación. Y para escribir hay que leer mucho. Formarse en literatura es un plus, pues ya no solo es tu mirada lectora, sino tu mirada desde un conocimiento teórico. Hay un notorio ímpetu lector, yo me atrevo a decir eso, y escritural en Panamá. Se observa por la cantidad de presentaciones de libros que se anuncian desde diversas partes del país y porque la Biblioteca Nacional de Panamá publica en sus páginas y redes sociales cada vez que alguien entrega el depósito legal de su obra. Lo único es que no hay estadísticas, o no logré encontrarlas, pero no hay estadísticas de eso. En la Universidad Tecnológica de Panamá, para responder esta pregunta, podemos acceder al directorio de escritores vivos, donde podemos ver datos biográficos de quienes escriben en Panamá. Sin embargo, no todos están allí y hay entradas que necesitan actualizarse. La pregunta es, ¿qué se escribe en Panamá? Y yo diría que se escribe de todo, es narrativa, poesía, ensayo, teatro. Últimamente se ha visto un auge también en lo que es la novela histórica, hay mucho por ahí de eso. El cuento también suele escribirse con bastante asiduidad. Y la poesía, que yo diría que es uno de los géneros que más nos definen por ciertas coyunturas históricas acá en Panamá. Hay colectivos también, o sea, hay colectivos que están haciendo conversatorios sobre narrativa, sobre poesía, sobre todo lo que sale nuevo, eh, apreciando la obra literaria panameña, incluso la que es de otros países. Eh, Nos vamos al segundo punto, casas editoriales en Panamá, públicas y privadas y el autofinanciamiento. En el informe El libro en cifras, publicado por CERLAC en el 2010, Panamá, en ese entonces con 4 millones de habitantes y un PIB de 6.601, produjo 655 títulos literarios, 18 por cada 100.000 habitantes. La exportación en millones de dólares fue 17,8 y las importaciones 67,9. Hay una diferencia grande allí. De estos 645 títulos, 277 son de editoriales comerciales, 82 de ONG o fundaciones, 27 de editoriales universitarias, 60 del sector público y 199 de autores editores. En este último punto es donde está la obra producida y publicada por autores
directamente y por los editores. En el 2009, sin embargo, la oferta editorial fue de 703 títulos. No dispongo y no he encontrado datos más actuales sobre este tema. Sobre la edición, aún en Panamá estamos tomando conciencia de lo necesaria que es esa edición previa antes de la publicación. La edición respeta al público lector al entregarle un manuscrito pulido que ha sido llevado con esmero y cuidado en lo que es el hacer arte. En una publicación de 2006 en el Panama America, a cargo de Elena Murdoch, ella nos dice que en Panamá hay 130 editoriales representadas. Entonces, el desglose es editoriales internacionales, sellos universitarios, sellos gubernamentales y sellos independientes. Las primeras están representadas por las distribuidoras con publicaciones académicas y literarias. Dentro de los sellos académicos está la editorial universitaria, EUPAN, y la editorial tecnológica, dedicadas a lo académico y literario. En lo gubernamental menciono a la editorial del Ministerio de Educación, dedicada a las publicaciones escolares, la editorial de la Biblioteca Nacional, que ha reeditado obras clásicas de la literatura panameña, que ya no se conseguían, y la editorial Mariano Arosemena del Ministerio de Cultura, la más antigua e importante del país. Esta editorial es responsable de que salgan publicadas las obras ganadoras del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró, uno de los más antiguos e importantes de Panamá y Centroamérica. La edición literaria está a cargo de los autores o autoras. Obviamente cuando sale premiada su obra, la edición está a cargo de los autores o autoras. Los libros salen publicados un año después de la premiación y son presentados en el stand del Ministerio de Cultura en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Es decir, que los que ganaron el año pasado van a ser presentados en agosto de este año en la FIL Panamá. Hoy, la editorial Mariano Arosemena y la Imprenta de la Nación, que es donde se imprimían estos libros, necesitan ser renovadas y rescatadas para el siglo XXI. Los sellos independientes, por su parte, se dedican a publicar a los autores y autoras locales. Son pequeñas iniciativas culturales que editan y publican a escritores panameños, pero que no cuentan con el presupuesto para ejercer la totalidad del proceso editorial, principalmente en lo que se refiere al costo de impresión y la distribución. Cumplen la función de ser ese espacio de taller y edición necesarias para las novedades literarias del país y para la recuperación de obras que no se han publicado durante décadas. Dentro de estas editoriales, que es donde están los autores y los editores trabajando conjuntamente para sacar lo que es la mayoría de la literatura panameña. Puedo mencionar a El Duende Gramático, El Hacedor, Cardamomo y Estrellas Ediciones, Foro Taller Sagitario Ediciones, Modus Ludicus Editorial, Fuga Editorial, Editorial Portobelo, Editorial Descarriada y Babilonia Editores. No es una lista completa. Hay otras iniciativas editoriales valiosas. Todas tienen criterios de publicación de acuerdo al conocimiento editorial, la formación o experiencia literaria de quienes están detrás de ellas. Imprimen localmente o en el extranjero por cuestión de costos, dependiendo de la cantidad de ejemplares, de las decisiones estéticas del libro. En Panamá los costos de publicación son muy altos debido a la necesidad de importar todos los insumos necesarios para hacer un libro. En cuanto a la autopublicación, esto no es algo nuevo. Antes de lo que son las tecnologías actuales, era conocido como Vanity Press y escondía el estigma del rechazo editorial camuflado de independencia. Pero esto no solo ocurre en Panamá, ocurre en el mundo. Hoy, dicen los entendidos,
El cambio de la era tecnológica ha permitido democratizar la publicación a través de plataformas digitales. Se ha facilitado el acceso, invertido el poder sobre quién merece ser leído y maximizado la distribución al mundo entero, tanto en digital como en físico. En físico, a pedido, evitando el inventario. El autor o autora en estos días se ha convertido en un emprendedor digital del libro. Y ha sucedido algo muy interesante. Quienes llegan a los miles de ejemplares vendidos por semana ahora son contactados por las editoriales tradicionales, quienes antes invertían. Lo que era antes esa inversión, que era una apuesta, ahora se asegura y persigue el éxito líquido que se da a través de lo que es esa publicación por medios tecnológicos. Un éxito que es alimentado por una comunidad de lectores que comparten reseñas espontáneas en redes sociales. Cuestiones de la inmediatez de estos tiempos vertiginosos. Todo este fenómeno es estudiado sociológicamente porque ha sido un boom. Sin embargo, la democratización digital tampoco garantiza el éxito para todos, entendido como superventas. Esta es la suerte de unos pocos, cualquiera sea la plataforma utilizada. La diferencia está en el marketing, la reputación, los contactos con librerías y críticos. Nos dice Raúl Alonso en su artículo El boom de la autopublicación, publicado en sendalibros.com en octubre del 2025. Las reseñas de lectores no constituyen tampoco análisis crítico de la obra. La crítica literaria aún no estudia obras autopublicadas. Lo académico exige todavía ciertos criterios para dedicar su tiempo al estudio de una obra, porque el objetivo del estudio literario es producir conocimiento a través de la teoría literaria. En relación con esto, la investigación y crítica literaria necesitan desarrollarse un poco más aquí en Panamá. En resumen, en Panamá se publica tanto de forma tradicional como a través de plataformas digitales. En ambas, el autor o autora corre con los gastos de publicación. No hay estadísticas sobre esto. No existe ningún tipo de fondo para publicación, residencia artística o beca para escritura o investigación literaria en Panamá. La única posibilidad de obtener ingresos es a través de concursos literarios que en Panamá premian obra inédita, no publicada. Lamentablemente, en los últimos 2 años, algunas entidades gubernamentales han dejado de organizar certámenes literarios de larga trayectoria sin argumentar razones claras. Presentaciones de libros. Voy con el tercer punto del eje temático. En el siglo XXI, las presentaciones de libros han tomado auge en Panamá, sobre todo en los últimos años. Me aventuro a pensar que el encierro obligado despertó la necesidad de leer, de escribir, de contarnos. Distintos colectivos culturales y círculos de lectura organizan presentaciones, conversatorios, recitales, debates y más. La promoción se realiza a través de las redes sociales, obviamente. También hay encuentros y festivales literarios en distintas regiones del país donde se presentan libros, se realizan talleres, conversatorios y también talleres infantiles. Puedo mencionar el Encuentro Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura, que se ha llevado a cabo en las provincias de Panamá, Coclé y Chiriquí. El Encuentro de Palabras en la Península, organizado por la profesora Bielcargelis Gutiérrez con apoyo institucional, de autoridades y personalidades de Azuero. El Encuentro de Escritores y Festival de Escritores que organiza la Alianza Literaria de Panamá. El Festival de Literatura Fantástica, organizado por Weird Review y Alborada Poética. Weird Review es una revista de literatura fantástica y weird. En cuanto a los espacios, el Ministerio de Cultura, la Academia Panameña de la Lengua, la Universidad de Panamá, sus extensiones universitarias en las distintas regiones, la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas son opciones para presentar libros. Sin embargo, en el mismo informe
de la CERLAC de 2010, las bibliotecas públicas por cada 100.000 habitantes en Panamá llegan a el número de 2. Otros sitios son restaurantes, librerías, café, que también nos ofrecen la posibilidad de realizar presentaciones de libros y actividades literarias. El consumo es libre. Algunos ya tienen una trayectoria de muchos años apoyando estas actividades conjuntamente. Según Orit Betech, presidenta de la Cámara Panameña del Libro, el panameño cada vez va buscando literatura más compleja, aunque en las menciones de la Feria del Libro aún se menciona que el libro de autoayuda es el más vendido en Panamá. Distribución, vamos con ya el último punto, distribución internacional de lo que se publica en Panamá. Si bien arriba mencioné que la exportación en millones de dólares en 2010 fue de 17,8, según el informe citado, pues no logré encontrar detalle. Lo mismo pasa en las importaciones, que no hay detalles, sino que hay un conglomerado entre libros, folletos, revistas y demás. No hay detalle específico de libros, así que ese 67,9, si no me equivoco, que mencioné hace un momento, puedo equivocarme, puede que esté influido por ese conglomerado de importaciones y productos que se meten en ese criterio. Obviamente los principales sitios de circulación de libros son las librerías. En Panamá no hay muchas librerías. Está la librería cultural, que hace un momento la doctora Ivania Barbosa Leitón la mencionó. La Casa del Escritor, que es la librería del Ministerio de Cultura. Allí se venden los libros que resultan ganadores del premio Ricardo Miró en sus 5 categorías. Babilonia Editores es una librería editora nueva, se formó después en la pandemia. El Hombre de la Mancha, que tiene varias sucursales a nivel nacional y que acaba de abrir una editorial nueva, por cierto, y El Lector. Hay otros espacios ya conocidos de almacenes de antaño como lo es Grant Morrison, y creo que El Rey, que es un supermercado, también tiene un espacio, eso se le llama tonga, o sea, un espacio para presentar los libros, que hay buenas opciones ahí también. Bueno, en cuanto a la distribución internacional, en eso sí estamos gateando, como una expresión muy coloquial para decirlo. En el Ministerio de Cultura todavía no hay una forma de hacer que los libros de las obras ganadoras o los libros de los autores o las obras ganadoras pasen el umbral de lo local. Se mantienen aquí en Panamá y sobre todo en la ciudad de Panamá. Es decir, hay que ir a buscarlos a la librería, la casa del escritor, porque no hay un sistema todavía que lleve esa literatura panameña a otros puntos del país. Como empecé diciendo, es muy difícil a pesar de estar tan cercanos y depende casi que yo me ponga, por ejemplo, de acuerdo, como hicimos ahora con Ivania, para yo entregarle un par de libros y ella entregarme otros, y así ese intercambio de que uno contacta a alguien en otro país, un conocido, un escritor conocido, alguien con quien hayamos compartido algún encuentro nacional o internacional o que haya venido acá y conversemos, que nos pongamos de acuerdo y de esa forma es que puede fluir. Obviamente también lo que es todas estas plataformas, no voy a decir ningún nombre para no estar dando publicidad, estas plataformas tecnológicas, pues que a pedido puedes pedir el libro y te llega si te interesa, ¿no? Si yo conozco a alguien y la persona no quiere también cargar el libro, pues cuando llega a su país lo compra, cosas como esas. Hay escritores y escritoras que se niegan aún, y comprendo las razones, a poner la literatura allí, porque eso, a pesar de que es un espacio, es como
como el pico de la mercantilización. No sé cómo explicarlo, pero todavía hay muchas personas, muchos escritores y escritoras que se niegan a poner disponible sus obras en estas plataformas. Eso es algo que se respeta, obviamente. Bueno, y ya terminé. No sé si en este momento es que hablamos de la experiencia personal o es que viene después, Ivania. Podríamos dejarla para después, para escuchar a Perfecto. Liliana. ¿Qué les Este, parece? Sí. Muy bien. Gracias, Aura. Excelente. Muchísimas gracias, Aura. Yo creo que nos has dado además una clase magistral para poder entender, ¿verdad? Las complejidades ya locales que también tienen una gran injerencia y una influencia en cómo nosotros fuera de Panamá percibimos y hemos llegado a conocer las literaturas de Panamá, ¿verdad? A través del premio, por supuesto, ¿verdad? El premio Ricardo Miró, a través de las ferias, un poco, ¿verdad? Y estas publicaciones universitarias, pero que también creo que, como bien mencionaste, vemos las dificultades de circulación, incluso dentro del país. Entonces, bueno, tenemos mucho para conversar y ahora vamos a escuchar a nuestra otra invitada especial, a Liliana Pinedo, a quien voy a presentar antes de darle la palabra. Escritora, gestora e investigadora cultural, durante 25 años ha conjugado la docencia con la gestión literaria y la dirección de obras de teatro estudiantil y comunitario. Actualmente cultiva la creación literaria en los géneros de poesía, cuento, ensayo y teatro y se dedica a la investigación social. Liliana Pinedo ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Los versos de Lipi, una sospecha de poesía, publicado por el Instituto Nacional de Cultura y la editorial Mariano Arosemena, que mencionaba antes Aura, en el 2004. La coherencia textual en Los caballos estornudan en la lluvia, de Dimas Lido Pitti, que es un autor que conocemos quienes estudiamos o damos los cursos de literatura centroamericana. Este es un ensayo también publicado por el Instituto Nacional de Cultura y la editorial Mariano Arosemena en 1995. También ha publicado Nueve enigmas y un laudo, que es un libro de poesía, por Crisálida Ediciones en Canadá en el 2024. Intersticios, que es poesía, también por la casa editora Crisálida Ediciones en 2024. Textos suyos se han publicado en Tierra, Voces de Identidad, una antología que es del movimiento Furtivos, de la editorial de la Universidad Tecnológica de Panamá en el 2024, y Gavillas de la Memoria en la antología del taller El Duende Gramático en 2023. También aparecen textos suyos en Leyendas y Cuentos de Panamá, una publicación del 2022 de la Academia Panameña de la Literatura Infantil y Juvenil. Otras creaciones suyas han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales. Muy bienvenida, Liliana. Buenas tardes. Uy, yo creo que yo hablo demasiado, así que ustedes van a tener que cortarme. Me dicen cuándo y yo paro allí. Quiero advertir que desde ya, mucho de lo que voy a decir, ya Aura Sibila lo ha mencionado. Ya pues compartimos el mismo escenario literario y cultural. Eh, Buenas tardes. Agradezco a Dios por su amor y su misericordia que me permite estar en estos momentos aquí. Agradezco al Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica, a la doctora Barbosa, Ivania Barbosa, Leighton, y a todo su equipo realizador, al doctor Ronald Rivera, a Alexandra Ortiz Warner, a Sujei María Solera. Muchísimas gracias. Y también a todos los que nos acompañan por pues concederme el privilegio de compartir con ustedes algunas apreciaciones con base en este tema tan vasto
y, digamos, profundo, que es el de las literaturas panameñas del siglo XXI, edición, circulación y lectura. Estamos inmersos en un siglo XXI como en un río de incertidumbre y crisis, que crecen oleajes cada vez más destructivos y que a veces parece que nos rebasa y hasta pretende arrasar con todo. El abuso de poder, la manipulación ideológica, las guerras o muertes planificadas, la falta de ética en el uso de redes sociales, de las nuevas tecnologías, de las inteligencias artificiales, son algunas cabezas de agua que nos imponen centros de poder local, regional y global, y que pretenden de alguna manera destrozar a su paso todo, dejándonos un detritus cada vez más bajo, que se encarna en la miseria, el hambre, la muerte y a veces hasta la desesperación de pueblos y culturas. Por eso, detenernos para conversar sobre literatura hoy se convierte en una necesidad urgente, un espacio indispensable de resiliencia, donde podemos profundizar para conocernos a nosotros mismos en un entorno de realidades sumamente complejas, es decir, en un remanso que nos permita impulsarnos para salir a flote y tomar un respiro de vida y asegurarnos de alguna manera de que un mundo mejor humano es posible todavía. Actualmente Panamá no solo refiere a un espacio geohistórico entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, no solo alude al puente biológico y geográfico entre América Central y Sudamérica, tampoco Panamá es solo el canal o el llamado Hub de las Américas. Si bien es cierto que desde muy temprano su configuración telúrica, económica y social ha despertado y sigue despertando apetitos de poder en propios y extraños, quienes intervenimos directa e indirectamente en la vida nacional, en cualquiera de sus aspectos y en cada rincón de su territorio, afrontamos muchos desafíos que nos obligan a buscar, crear y proyectar posibles alternativas, respuestas que promuevan o por lo menos sostengan una mejor calidad de vida para todos. Entre estos aspectos, tal vez el sustrato más viable, permanente y poderoso lo construye el quehacer literario, caudal que responde a un abanico rico, muy amplio y diverso de oportunidades creativas y estéticas, como lo es su referente sociocultural. Abordar las literaturas escritas por panameños y panameñas durante el siglo XXI, desde cualquier punto de vista, es un reto, no solo al sentimiento y al razonamiento intelectual, sino también a una misión que le es propia a nuestros estudiosos, críticos y eruditos. Es una misión que considero exige el ejercicio teórico y existencial de alejarse, tomar distancia emocional y espiritual para ver lo que estamos viviendo y tomar conciencia, es decir, asumir responsabilidad de que en alguna forma nuestra literatura panameña nos confiere un papel, si no protagonista, al menos representa una luz en el escenario de la literatura latinoamericana con características propias y diferenciadoras. En lo personal, considero que solo intentarlo requiere el calibre moral e intelectual suficiente para establecer criterios a sabiendas de que cualquier acusación o exculpación, es decir, cualquier aseveración o aserción, es subjetiva, como cualquier etiqueta o clasificación es artificial. Por ello, solo intentaré aproximarme a las literaturas de mi país, consciente de que ello implica caminar al filo de un panorama de escritores
de estructuras, de relaciones estéticas, históricas y culturales que tejen una suerte de palincesto literario y cultural, cuyos niveles se superponen, intersectan y conviven con el dinamismo propio del quehacer humano. Comparto entonces algunas anotaciones personales con base en los subtemas asignados. La primera interrogante, ¿quién escribe en Panamá?, no solo es una preocupación sociológica, implica la resolución de los otros tres temas que traduzco como ¿quiénes son el sujeto de la escritura? ¿Cuáles son las características del campo literario? ¿Cómo y quiénes confirman su legitimidad cultural? Considero que para alcanzar cualquier apreciación con algo de rigor académico, necesito ubicarme en un contexto teórico que me permita ampararme en él como guía en el camino y así disponer una posible mirada sobre el panorama de las literaturas panameñas. Como ustedes saben, algunas teorías las más relevantes de los estudios literarios del siglo XX y XXI que podemos revisar son las teorías del campo cultural de Pierre Bourdieu, el concepto de heterogeneidad cultural de Antonio Cornejo Polar, la teoría del autor como función, como construcción cultural de Michel Foucault, la teoría del canon literario, promulgada, entre otros, por, creo que Harold Bloom, no lo recuerdo ahorita mismo, y la teoría proveniente de los estudios culturales y postcoloniales, con Said y Spivak. Bueno, y por ahí creo que hay otra, que es la teoría que pertenece al campo de las perspectivas contemporáneas en América Latina, a través de las cuales se analizan las literaturas regionales, indígenas, de género, de diáspora, bueno, muchas. Para responder quién escribe en Panamá, me decanto por la teoría del campo cultural de Pierre Bourdieu y del concepto de heterogeneidad planteado por Antonio Cornejo Polar. ¿Por qué? Porque considero que estas dos perspectivas incluyen los elementos recurrentes que vivimos en Panamá, porque se aplica más a la realidad literaria de Panamá y que me permite disponer una posible mirada sencilla, tal vez no a profundidad, porque primero, ahorita no tengo tiempo y segundo, no corresponde, sobre el panorama de las literaturas panameñas. Pierre Bourdieu, en la obra, creo que es Las reglas del arte, ¿ya? Señala, a ver si recuerdo la cita, el campo literario es un espacio de posiciones y de toma de posición en el que los agentes luchan por el monopolio de la autoridad literaria. Sí, creo que sí. Luchan por el monopolio de la autoridad literaria. Eso lo dijo Bourdieu en su obra Las reglas del arte. Él preconizó que la literatura no surge solo del talento individual, sino de un sistema social de producción cultural. Bueno, aquí nosotros necesitamos identificar los agentes del campo literario, las instituciones que legitiman la escritura, el capital cultural y simbólico, las relaciones de poder dentro de este campo. En otras palabras, significa que debemos responder, primero, ¿quiénes tienen acceso a publicar? ¿Qué instituciones legitiman a los autores? ¿Y qué grupos sociales producen literatura? Volviendo al concepto presentado por Antonio Cornejo Polar, de heterogeneidad, para explicar las literaturas que no encajan en la idea de ese mestizaje armonioso que supuestamente debe ser una literatura. Él señala que la heterogeneidad ocurre cuando los elementos que componen una obra o una identidad pertenecen a universos culturales
distintos y que en algunos casos son hasta irreconciliables. Comillas, la estructura de la heterogeneidad consiste en la duplicidad o pluralidad de los signos y de los sistemas de signos que se entrecruzan en el interior de un mismo proceso de producción de sentido o en el interior de un mismo texto. Si bien en el campo literario para Bourdieu es un espacio de juego donde los agentes luchan por el capital simbólico, que es el prestigio, obviamente, en una sociedad heterogénea como la panameña, el campo literario no es uno solo. Existen campos fragmentados. Por ejemplo, tenemos escritores de los pueblos originarios o escritores que pertenecen a la etnia afrodescendiente, ¿ya? Que pueden tener mucho capital simbólico en su comunidad, tienen un gran prestigio en su comunidad, pero carecen de él en el sistema de premios nacionales. Según Cornejo Polar, la heterogeneidad se refleja en 3 niveles. El del sujeto, puede ser un autor descentrado que vive en un entorno pero piensa y siente en otro. El referente, que es el mundo que se describe, ese mundo que se describe es distinto al mundo de quien lo escribe. Y otro aspecto que refleja la heterogeneidad o elemento es el discurso. Se usa una lengua de los pueblos originarios, por ejemplo, y se escribe en español para representar una realidad que es fundamentalmente oral. Eso lo podemos ver en las últimas obras que se han presentado de escritores de la comarca Nove-Buglé y también de Laguna. La heterogeneidad cuestiona esa legitimidad. Si el canon que indica Bourdieu solo valida la escritura alfabética, esta escritura, digamos, con criterios académicos, entonces está dejando por fuera la heterogeneidad de la oralidad y la cosmogonía de nuestros pueblos originarios. Entonces, ¿quién escribe en Panamá? No se refiere únicamente a personas que producen textos, sino también a sujetos sociales, instituciones que legitiman la autoría, los procesos de canonización, obviamente las relaciones de poder cultural, las voces visibles y las voces marginalizadas. En realidad, la pregunta ¿quién escribe en Panamá? Se vincula con la diversidad, con la heterogeneidad cultural de mi país. Para responder debo considerar, por lo menos a muy grosso modo, es esta dimensión sociológica de los escritores, ¿no? Género, generación, la región del país. Debo considerar la dimensión institucional. ¿Cuáles son las instituciones que influyen en esa producción literaria? Como las editoriales, universidades, premios, políticas culturales, etc. La dimensión editorial, pues ya lo mencionó Horacio Vila, las editoriales independientes y las editoriales institucionales. La dimensión geográfica, bueno, para todos es sabido que en Panamá el centralismo de la capital es una cuestión evidente, ¿no? Y la producción literaria en provincias como en Chiriquí, en Veraguas, en Coclé, es otro mundo. La dimensión estética, por ejemplo, hay que saber quién escribe, qué escribe, o sea, en qué género, cuál es su propósito, ¿eh? Así pues, siguiendo la noción de campo literario, el sistema literario panameño puede entenderse como un espacio donde interactúan actores principales, escritores, críticos, editores, universidades, instituciones, lectores, instituciones que configuran ese campo, concursos literarios, revistas, ferias de libros, universidades, editoriales, como espacios que determinan qué obras circulan y qué
autores obtienen legitimidad cultural. Bueno, voy a saltarme un montón de cosas porque de verdad que no quiero agotarlo demasiado. Mm, En género, el aspecto en género, la participación en género, evidentemente hay los últimos quinquenios ha surgido pues una hegemonía femenina increíble, ¿ya? En generaciones literarias realmente coexisten y enriquecen mutuamente autores consagrados del siglo XX. Vamos a mencionar uno, Justo Arroyo, por ejemplo, ¿ya? Es un autor consagrado que sigue hoy aportando al canon literario de Panamá, junto a escritores surgidos a finales del siglo XX, totalmente reconocidos. Héctor Collado, Consuelo Tomás, y nuevas generaciones de escritores noveles, escritores que están todavía en ese proceso de consolidación o de reconocimiento por el sistema literario. Otro aspecto importante es la formación académica. Miren, en Panamá la mayoría de los escritores provienen del ámbito universitario y la mayoría tienen profesiones paralelas, a veces, en algunos casos, no a veces, en algunos casos divergentes, porque tenemos escritores que son médicos, que son arquitectos, que trabajan en áreas científicas, ¿no? O como me dijo uno la última vez, me gano el pan de cada día con esta profesión, pero mi vocación es la de ser escritor. Bueno, el espacio geográfico de la escritura, ya lo mencioné, la centralización cultural, la ciudad de Panamá como centro editorial, la producción literaria en provincias, la circulación regional bastante cerrada de escritores. Las instituciones que legitiman la escritura, es decir, establecer quiénes o qué instituciones están legitimando en estos momentos lo que se escribe en Panamá, pues las editoriales institucionales y también las independientes. Ya mencionó Aura Sibila la editorial universitaria, la UPAN, la editorial universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bueno, y varias mencionadas, voy a saltarme todo ese espacio, son como 20 las que existen en Panamá, solo que las más, digamos, las que tienen más pensum son estas dos, ¿no? Y la de, obviamente, el Ministerio de Cultura, la editorial Mariano Arosemena. Además de las universidades, Panamá cuenta con instituciones estatales y autónomas que juegan un rol crítico en la preservación del patrimonio literario y la promoción de nuevos autores. Solo por mencionarlos, el Ministerio de Cultura, que se esfuerza cada año por ser ese ente rector de la cultura del país, y pues gestiona la editorial más emblemática de la literatura nacional. Sus publicaciones literarias son las obras, como lo dijo Aura Sibila, las obras ganadoras de los concursos Miró y también del Rogelio Sinán. Creo que el Rogelio Sinán, Aura Sibila, o el Sinán es de la tecnológica. El SINAN es de la tecnológica, el De la premio. tecnológica, sí. Ujú. Sí. Bueno, el Ministerio de Cultura se encarga también de publicar los libros premiados en el concurso de literatura infantil y juvenil, Carlos Francisco Chanmarín, el concurso de poesía Gustavo Batista Cedeño, ¿ya? Entre otros. Se me olvidan algunos otros, pero yo sé que son varios. En, en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, que es la BINAL, a través de la Fundación Pro Biblioteca Nacional,
también se ejerce una labor de rescate de obras fundamentales que ya no se encuentran en circulación. Ellos han hecho publicaciones, colecciones de autores panameños. La verdad que es extraordinaria esta colección. También tiene publicaciones conmemorativas. Creo que su esfuerzo principal se concentra en la monumental colección Biblioteca de la Nacionalidad. Creo que son 30 o 32 tomos, no recuerdo, que tienen obras como la del Estado Federal de Panamá, fundamental, la décima y la copla en Panamá, el cuento en Panamá de Rodrigo Miró, los cuentos escogidos de Fran García de Paredes, Raíces de la Independencia de Panamá, Formas ideológicas de la nación, Plenilunio de Rogelio Sinán, Luna Verde de Joaquín Beleño, El Desván de Ramón H. Jurado, y así muchos más. Son, creo que 31, 32. Otra institución es la Academia Panameña de la Lengua, a través de su boletín de la Academia Panameña y sus ediciones conmemorativas. He visto las últimas, la dedicada a Tristán Solarte, plural. Está la edición de Darío Herrera, la obra reunida, Pájaros de Luna, de Rogelio Sinán, Poesía reunida de Estela Sierra, maravilloso, un tomo maravilloso, y los cuentos completos de José María Sánchez y Polifonía de Narradores, así solo por mencionar unos 3 o 4, pero son extraordinarios, ¿no? Por eso es la Academia Panameña de la Lengua, ¿no? Otra entidad con sello editorial es la Asociación de Escritores de Panamá, que es una organización civil, funciona como un agente cultural clave, tiene capacidad editorial, pero su trabajo es mediante coediciones con editoriales universitarias, sobre todo con la UTP o algunos sellos independientes. Algunas publicaciones, creo que hay una que se titula Hacia una nueva literatura panameña. Ay, Aura, si me equivoco, por favor, corrígeme. No estoy realmente seguro. Sí, hacia una nueva literatura panameña, que es fantástica. Otras editoriales, pues las que mencionó Aura Sibila, Fuga Editorial, El Duende Gramático, Foro Taller Sagitario Ediciones, la Fundación El Hacedor, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos muchísimo más. Voy a ir mencionando el por qué. Voy a pasar varias páginas. A ver, Liliana, voy a tal vez quitar podríamos, todo lo de novela, todo lo de cuento, lo de teatro, el análisis comparativo de los géneros. Un momentito, voy a pasar todo esto. Mm, Aquí hay una idea importante. En el siglo XXI el canon se ha vuelto poroso. Muchas veces, muchas voces que antes estaban fuera están siendo integradas. Ya el canon no es una línea recta, sino un espacio abierto, infinito, donde conviven el rascacielos y la montaña. Considero que en el Panamá del siglo XXI, el canon literario ha dejado de ser un club cerrado de herencias aristocráticas para convertirse en un ecosistema. El papel de las universidades, los talleres privados y las tertulias es fundamental, porque actúan como maquinaria de producción y validación que alimenta el sistema de premios y la crítica nacional. Los diplomados en creación literaria de la UTP, pues, se ha convertido en una especie
fábrica de escritores del país. Creo que uno de los hay una suerte de filtro técnico donde no solo se enseña a escribir, sino que impone, tal vez la palabra correcta no sea esa, un estándar estético. Los talleres en modo presencial y o virtual dictados por escritores consagrados funcionan como, en algunos casos, no todos, como gremio de maestros y aprendices. Ahí voy a cortar. Las tertulias literarias también tienen un sistema de validación. La presentación de libros ha evolucionado de ser un acto solemne en ferias, bibliotecas y encuentros a eventos de networking social, ¿ya? Las ferias internacionales de libros se han convertido en una suerte de Vaticano de las presentaciones. Si un libro no se presenta en la Feria Internacional del Libro, parece que no existe. Aún así surgen espacios alternativos, cafeterías, bibliotecas, centros culturales, que pues de alguna manera reemplazan ese espacio. Pero existe un problema. La presentación puede ser en estos espacios el final del camino. Es solamente un evento social y no el inicio de la comercialización o de la distribución del libro. Quiero acotar algo que es muy, muy, muy importante. Voy a pasar página. Quiero acotar. La literatura panameña contemporánea refleja una diversidad cultural creciente. Ha dejado de ser algo parecido a un bloque monolítico para convertirse en una polifonía, donde las voces históricamente silenciadas están reclamando su espacio. No solo con respecto al tema de género. Tenemos mucha participación de las mujeres individualmente y en antología. Es interesante la última publicación, una antología de mujeres poetas de Panamá, una antología bilingüe a cargo de Sonia Ehlers, editora y gran poeta, escritora, ¿ya? Que hizo pues una extraordinaria compilación que junto con la traductora, pues han presentado una obra en la que aparecen escritoras consagradas como Giovanna Benedetti, Bertalicia Peralta, Consuelo Tomás, Melanie Taylor Herrera, Ela Urriola, junto a escritoras como, vamos a suponer, ¿quién? Liliana Pinedo González, ¿ya? Es una cuestión extraordinaria, nunca vista. Otro aspecto es la literatura escrita por afropanameños ha pasado de una etapa de protesta a una de reivindicación de la identidad compleja. El nivel de participación, aunque hay una tradición fuerte, el acceso a grandes editoriales sigue siendo un reto. Los pueblos indígenas buscan raíces en la narrativa ancestral. Voy a pasar. El nivel de participación está en crecimiento. El apoyo institucional ha empezado a rendir frutos con antologías dedicadas a las etnias. El alcance es principalmente local y educativo, aunque algunos autores como Vladimiro González, Esteban Bins, Clementina Pérez, Andrea Lino Machi, Kitty Peña Conquista, pues ellas han logrado traspasar pues esa frontera, esas vallas. En síntesis, en cuanto a participación y alcance de la producción literaria, todavía sobreviven barreras como, bueno, la separación, la invisibilización de la literatura escrita por
los pueblos originarios, por grupos afropanameños, ¿ya? Aquí voy a Sí, pasarme todo esto y solamente voy sí. a darle Liliana, una, Liliana, ¿ya? tal vez podríamos ir también cerrando para poder escucharlas a ambas en un Sí, cierre, para escucharlas, para dialogar un poco ambas, si te parece. perfecto. ¿Ya? O Sí, y le damos la ¿te palabra acuerdas? a Aura y luego volvemos con tu cierre. Ya algo tal vez más como experiencia, tus experiencias personales, que ya mencionaste algo cuando mencionaste esta antología, que por cierto, Sonia Ehlers nos está escuchando, les manda además saludos y eh, comenta que la distribución es la mayor falta que se tiene en Panamá desde su punto de vista. Y pregunta también si el caso de Costa Rica es similar. Yo creo que sí, que se cruzan muchas condiciones, ¿verdad? Tanto de la variedad del mundo editorial o del ecosistema del libro, pero también las todavía, los aspectos que todavía quedaría por trabajar mucho más en ellos. Pero bueno, queremos escuchar entonces ahora también a Aura desde esa perspectiva ya como autora, como escritora panameña en estos tiempos, para que nuestra audiencia también conozca un poco más de esta parte de tu labor. Buenas tardes nuevamente. Bueno, ya para cerrar, diría yo que los retos en Panamá, sobre lo que hemos estado conversando, es elaborar estadísticas, porque no conocemos casi nada de las estadísticas en este sentido. Hay algunas en el INE, como ya mencioné, el informe de CERLAC, pero el año ya eh, salió publicado en 2012, si no me equivoco, pero es 2010 la estadística y pues ya han pasado 16 años y no hay una referencia nueva. En relación con lo mencionado, Liliana, gracias por completar muchos puntos, Liliana. Importante lo que mencionaste sobre el Ministerio de Cultura y sus cursos literarios, su formación, el programa PROFE, la formación para escritores, que busca precisamente alentar la escritura a través de la formación, y eso se da a través de escritores y escritoras pues, que han resultado ganadores en el Miró. Ciertamente también para aclarar, no solamente el premio Miró es el que es gestionado por el Ministerio de Cultura, hay varios otros más. Uno de los más importantes y que es para rescatar o para ver, para que sea visible la nueva generación, está dedicado, ay, no me acuerdo, qué horror, no me acuerdo el nombre, se me escapa el nombre, pero está dedicado a los jóvenes de secundaria, lo que es la media y la premedia, y es un concurso de cuento. Sucede lo mismo, es impreso, es presentado en la FIL, hay otros de ensayo por fuera del Miró, en fin, hay varios, son varios que gestiona el Ministerio de Cultura. ¿Qué más? Una aclaración muy necesaria, la Asociación de Escritores de Panamá, que estuvo funcionando en el siglo pasado, pues ya no funciona, eh, lamentablemente, pero ya no funciona. Ese es un conglomerado que pues dejó de funcionar. Y para cerrar ya con mi experiencia como escritora en Panamá, bueno, yo demoré muchísimo en publicar un libro, no porque no escribiera, sino porque no me decidía a publicar. También la búsqueda de editor, puesto que yo misma soy editora, pero es imposible que yo me autoedite, o sea, no quería eso porque es necesaria siempre la mirada desde otra óptica, desde otros ojos. Entonces contacté al Hacedor, que la mencioné, que es una de las editoriales eh, dedicadas a los escritores panameños. Y pues saqué mi libro, que es este. No sé si se ve, ay no, pero tengo que activar el background, porque si no, o lo pongo enfrente de mi cara.
que se ve al revés, ¿verdad? Pero Ahora sí, ahora sí. Sí, la, lo que me enseñó la noche viaja a través de la memoria. Bueno, es un libro que necesité mucho tiempo para publicarlo. Salió finalmente en el año 2022 y fue presentado primero en Canadá antes que acá porque el editor pues vive en Toronto, Canadá, José Luis Rodríguez Pití. Eh, es una visión, mi libro es una visión eh, de los muchos, de la mucha ancestralidad que nos convoca en este istmo, ¿no? Donde ha pasado tanta gente, donde sigue pasando tanta gente, que es una de las principales características de lo que es la región del Caribe, que era una región de paso y de comercio y de contacto y de intercambio mucho antes de la llegada de los ibéricos hacia Yala, que es la América, antes de ser denominada América. Esa es una mirada, aquí se confluyen las miradas de todo lo que nos influye, eh, lo indígena, la negritud incluso, porque mi bisabuela también tiene esa mezcla indígena y afrodescendiente. Y obviamente la española, que no podemos negar, o sea, todas esas cuestiones que nos conforman en nuestros espacios centroamericanos y iberoamericanos, latinoamericanos. Em, Fue un proceso de taller, como menciono, un proceso de taller. Yo presenté todos mis textos. eh, Curiosamente, como digo, que se ha impulsado la gestión y la presentación, este libro lo completé en la época en que estábamos encerrados en pandemia, época que muchos no queremos recordar. Entonces, completé yo misma con mi edición preliminar, y incluso escribí nuevos poemas. Aquí hay de hecho 2 libros juntos y lo publiqué. A la par también estaba estudiando lo que era la maestría en literatura, porque es mi pasión desde chica, pero aquí en Panamá no hay pregrado o licenciatura en literatura. Pero qué curiosa es la vida que entonces ahora, por ejemplo, yo soy diseñadora gráfica, lectora, vocación lectora, porque en mi casa había muchísimos libros por todas partes. Eh, me formo en lo que es la literatura española y latinoamericana, y ahora mismo eh, apoyo, o sea, es una cuestión familiar, pero la lleva adelante mi hermana, Ana Teresa Benjamín, Babilonia Editores. Y pues cuando se descubre pues un libro que nos llega un libro para ser publicado, editado, pues yo lo diseño, mi hermana también edita, yo también, en fin, y así preparamos. O sea que es como un cierre muy bonito porque todo gira alrededor del libro y la literatura, ¿no? Entonces, no sé si hubiera alguna otra pregunta más directa, porque no se me hace muy claro o muy bien hablar de mí porque no lo escribí previamente. Y pues eso sería todo. Estoy muy contenta y gracias por la invitación. muchas gracias, Aura.